Buenos días chicos, ¿cómo están? Como les había dicho, esta semana, por lo tanto el día martes 13, vamos a terminar el tema de las propiedades biológicas del suelo. Después de eso, vamos a hacer algunos ejercicios ya esta semana para completar el paso de esta primera materia. Habíamos quedado la semana pasada, habíamos visto el tema de la materia orgánica, pero precisamente nos habíamos especificado o nos habíamos centrado en los microorganismos, ¿cierto? Estos microorganismos que finalmente descomponen la materia orgánica y producen entonces nutrientes directos para el aprovechamiento de la planta. Por lo tanto, vamos tomando algunos datos que van a ir siendo un poco repetitivos de la clase anterior, pero que siempre nos van a ir reafirmando lo que ustedes deben saber muy bien. La materia orgánica es uno de los componentes del suelo que se forman a partir de descomposición de residuos orgánicos, vegetales o animales, y que a través de la transformación microbiana, química, aporta nutrientes al suelo. Por lo tanto, cuando yo hablo de materia orgánica no estoy hablando de la hoja, de los palitos, de los trozos de vegetales que me sobraron. La materia orgánica es lo que se descompone luego de estos restos orgánicos que yo hago en compost, por ejemplo. Entonces, esa es la materia orgánica que ustedes ven ahí. Recordemos siempre este gráfico, y por eso lo coloco aquí y lo coloco y lo voy a seguir colocando reiteradas veces, que el sistema trifásico del suelo se divide en 45% mineral, en donde están los limos, la arena y la arcilla, un 25% espacio poroso ocupado por aire, un 25% espacio poroso ocupado por agua y un 5% de materia orgánica. Eso es lo que debería existir en un suelo que está bien estructurado, ¿ya? Bien compuesto. Una vez que se agregan estos restos orgánicos, que pueden ser tanto vegetal o animal al suelo, las diferentes transformaciones son realizadas por los microorganismos que habíamos visto la semana pasada, especialmente por los actinomicetos, que se encargan de convertir estos compuestos complejos de origen vegetal o animal en nutrientes en forma mineral, ¿cierto? Que son aprovechados por la flora en forma directa. Recordemos que estos compuestos tienen que convertirse en la manera mineral, que es la manera en que están más disponibles para las plantas y pueden ser mejor aprovechados. Todas estas transformaciones ocurren de manera lenta, por lo que se considera que la materia orgánica es una reserva de macro y micronutrientes que pueden ser liberados en el suelo por su aprovechamiento. Finalmente, no es todo rápido, sino que puede ser paulatino. Bueno, ahí hay una imagen de lo que no deberíamos hacer directamente con nuestros cultivos. Si vamos a tirar restos vegetales, hagámoslo en una compostera, en algo que no tenga cultivos directamente, porque ahí lo que tenemos que hacer es que eso se descomponga y luego que se descomponga ya lo puedo aplicar a las plantas. Veamos la transformación de la materia orgánica o el ciclo de la materia orgánica. Este es muy interesante. Bueno, aquí vamos a ver la transformación de la materia orgánica que tiene que ver con el ciclo. El ciclo muestra, por ejemplo, que en otoño se caen las hojas de los árboles. Estas hojas, que son materia orgánica o restos orgánicos, se convierten, se descomponen en el suelo gracias a los microorganismos. Estos microorganismos luego producen estos minerales que son aprovechados por las plantas como nutrientes para que la planta pueda sobrevivir y poder tener un ciclo nuevo. Luego viene el otoño nuevamente, se caen las hojas y ese es el ciclo de la materia orgánica. Así debiese ser naturalmente. ¿Qué pasa con la agricultura? Que nosotros en la agricultura erosionamos mucho los suelos, por lo tanto debemos andar agregando materia orgánica. Entonces, cuando se depositan, acumulan o incorporan los restos orgánicos al suelo, hojas, ramas, tallos, etc., estos van a ir sufriendo inicialmente una destrucción mecánica. Eso es lo primero que pasa con la materia orgánica, mecánica. ¿Qué me refiero por esto? Rompimientos, se van deformando, se van agrietando, se van cortando, ¿cierto? Y fundamentalmente por la acción climática. Lluvia, viento o antrópicos, que tiene que ver con lo humano, lo más mecánico. Y también por los animales que van reduciendo su tamaño, aquellos animales, por ejemplo, que lo van comiendo y lo van después desechando por las fecas, por ejemplo. Entonces todo esto produce una reducción del tamaño de la materia orgánica que lo empieza a mezclar con la fracción mineral y lo prepara para la posterior etapa. Por lo tanto, si empezamos a hablar de la transformación de la materia orgánica, comencemos desde el punto en que esta es vista o
inicialmente ocurre una destrucción mecánica de ella. Luego viene la alteración química, ¿ya? Estos restos orgánicos que ya sufrieron esta destrucción mecánica empiezan a perder rápidamente su estructura celular y se alternan a un material amorfo que va adquiriendo un color cada vez más negro, con una constitución y composición absolutamente diferente a lo que era originalmente. Las macromoléculas de los restos orgánicos, recuerden que como se van cortando y se van descomponiendo, empiezan a verse vistas estas macromoléculas de estos compuestos, como por ejemplo la celulosa, el almidón, las pectinas, ligninas, proteínas, glucosa, grasas, cera, etc. Se empiezan a fragmentar en formas más sencillas o más cortas. O sea, estos polímeros que yo les nombré recién se empiezan a transformar en monómeros. Cuando se incorporan los restos orgánicos al suelo, se produce una intensa actividad microbiana, ya lo habíamos visto eso, debido a la abundancia de restos fácilmente atacables. Después disminuye la actividad al ir quedando los restos más estables que solo pueden descomponerse por los organismos más agresivos. Al principio empiezan a actuar los hongos, después las bacterias y por último los actinomicetos. Esto es un gráfico que muestra el momento en tiempo, en días, de los organismos que van trabajando en el suelo con este tipo de materia orgánica. Primero actúan los hongos, como se ve aquí, luego las bacterias, muy seguidito, las bacterias, y finalmente empiezan a actuar los actinomicetos. Por lo tanto, los microorganismos más agresivos, los principales al principio, empiezan a atacar primero, pero después empieza a quedar una materia, unos restos que son más estables. Y estos restos más estables son compuestos por aquellos actinomicetos que nos ayudan a ir liberando de a poco, de a poco, de a poco. Como resultado, la actividad microbiana se diferencia en dos etapas, ¿ya? Primero, la mineralización, que tiene que ver con la destrucción total de los compuestos orgánicos, dando lugar a productos inorgánicos sencillos como CO2, NH3, NO2, CH4, que se volatiliza, H2O, NH4, NO3, P2O5, etc., que se conoce como la mineralización primaria, que es esta que ustedes ven aquí, mineralización primaria, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver la materia orgánica, entonces empieza la descomposición por microorganismos, en donde la mineralización primaria puede producir estos minerales, que son minerales solubles, por lo tanto van a ir directamente a la nutrición de las plantas, ¿ya? Entonces esa es la primera actividad que puede ocurrir dentro de la descomposición o la transformación de la materia orgánica. Es fundamental para el reciclaje de la materia orgánica, esto que estamos viendo aquí, ya que al transformarse en compuestos inorgánicos, como sales minerales, pueden ser utilizados para las plantas. Por lo tanto, esto es el ciclo rápido de la materia orgánica. Se descompone por los microorganismos, se mineraliza, se vuelven minerales solubles que son absorbidos por las plantas, luego las plantas botan las hojas, restos orgánicos y vuelve el ciclo, ¿cierto? Esa es nuestra primera mineralización. La segunda etapa lleva por nombre humificación, que es mediante reacciones bioquímicas de resíntesis y de polimerización que, sumada a la fijación de nitrógeno, empiezan a formarse aminoácidos y péptidos para originar los ácidos húmicos, ¿ya? Las macromoléculas más difíciles de descomponer, por ejemplo la lignina, la cera, los taninos, que son más difíciles de descomponer, aportan los anillos aromáticos que constituyen las bases estructurales de las macromoléculas húmicas, ¿ya? Por lo tanto, con eso podemos decir que se empieza a formar el humus, ¿ya? Que es materia más difícil de descomponer. La relativa estabilidad de estas sustancias, que es el humus, ya que se vuelve más estable, hace que puedan sufrir por acción microbiana una mineralización secundaria, pero que va a ser un proceso mucho más lento y con liberación de productos simples, que es muy parecido al anterior, pero de manera más lenta. Por lo tanto, como habíamos dicho, esta materia orgánica comienza acá arriba, empieza a descomponerse por un microorganismo, viene una mineralización primaria, rápidamente en minerales solubles que pueden ser tomados por las plantas, luego viene un proceso de humificación, ¿cierto? Que se empieza a convertir en una materia mucho más estable, que se convierte en humus, que este humus más estable, lo bueno que tiene es que se produce una mineralización secundaria, pero que es mucho, mucho más lenta, y va produciendo los mismos minerales solubles que se produjeron en la mineralización primaria, pero de manera más lenta. Entonces este humus, a ser una especie de material más estable, finalmente nos ayuda a que nuestro suelo siempre esté con un aporte de nutrientes hacia las plantas de manera constante y lenta.
Ahora, dependiendo de las características del suelo y de la naturaleza de los restos vegetales aportados, va a dominar la humificación o la mineralización, aunque siempre se van a ir dando los dos procesos, con mayor o menor intensidad uno que otro, ¿ya? Y va a depender de aquellos tipos de restos vegetales. La humificación es responsable de la acumulación de la materia orgánica en el suelo, mientras que la mineralización a su destrucción, ¿ya? Finalmente nos conviene que estén estos dos procesos a la par, ¿cierto? Porque nosotros queremos que los restos vegetales den nutrientes a nuestras plantas, pero que también se humifiquen y conviertan en humo para ir después dando en el poco tiempo lentamente más nutrientes. Por lo tanto, esta es la dinámica de la materia orgánica, que es lo mismo que les mostré antes, dependiendo obviamente de cómo lo vamos a mirar de esta forma. Entonces hay aporte antrópico, restos vegetales, restos animales, que es la materia orgánica del suelo, se empieza a descomponer y biodegradar en compuestos orgánicos simples, lignina, celulosa, glucosa, etcétera, ¿cierto? Estos pueden sufrir una mineralización rápida y se pueden convertir en compuestos inorgánicos sólidos o gaseosos. Los gaseosos se van a perder en la atmósfera, NH3, CO2, y otros se van a perder por lavado, los que son normalmente aniones que posiblemente no puedan quedarse asegurados en el suelo. Por lo tanto, pero hay otros que sí van a ser fácilmente absorbidos por las plantas, como el NO3, que no se perdió totalmente por el lavado, el NH4, que también no se perdió totalmente por el lavado, PO4,3, que también no se perdió, y el K+, ¿cierto? Entonces hay algunos que se van perdiendo por el lavado y otros que pueden ser absorbidos por las plantas. Luego, pues, estos compuestos inorgánicos sólidos o gaseosos pueden también producirse una reorganización de estos compuestos y pasar a ser parte del humus, o este humus que se produjo con la humificación pasar a una mineralización lenta. ¿Ya? Finalmente eso es lo que va pasando. Esta es la dinámica de la materia orgánica. La humificación es la responsable de la acumulación de materia orgánica en el suelo, mientras que la mineralización conduce a su destrucción. ¿Ya? Importante entender eso. Para dejar bien claro lo que es el humus, cuando ustedes de repente pueden ir a comprar, se puede comprar humus en todas partes, vamos a ver la definición. Se denomina humus a la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza coloidal. Estos provienen de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos como hongos y bacterias. Los elementos orgánicos que componen el humus son muy estables, ya que su grado de descomposición es tan elevado que ya no se van a descomponer más, por lo tanto no sufren transformaciones considerables. El humus se caracteriza por su color negruzco, debido principalmente a la gran cantidad de carbono que contiene. Principalmente se encuentra en las partes altas de los suelos con mucha actividad orgánica. El humus constituye una reserva importante de materia orgánica en el suelo y su influencia en el suelo es tanto física, química como biológica. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué nos ayuda la materia orgánica en el suelo dentro de los parámetros físicos? Ven aquí usted un suelo a la izquierda, suelo rico en materia orgánica, y a la derecha un suelo pobre en materia orgánica, y se podrán dar cuenta al tiro de algunas cosas. Por ejemplo, mantiene el suelo más caliente en invierno y más fresco en verano. Por lo tanto, las variaciones de temperatura van a ser menores. Todo esto con respecto a la temperatura. Participa en la agregación de las partículas minerales, mejora y mantiene la estabilidad de la estructura, reduce la erosión y encostramiento del suelo y mejora la porosidad del suelo. Todo esto es lo que se puede ver en la imagen. Y con la dinámica del agua aumenta la permeabilidad y la capacidad del suelo para retener agua, facilita el drenaje al optimizar la porosidad y reduce las pérdidas por evaporación. Todo eso ayuda a la materia orgánica a nuestro suelo. Dentro de los parámetros químicos, tiene poder tampón, regula el pH, impiden variaciones que serían perjudiciales para la nutrición vegetal y la vida de los organismos del suelo. Con respecto a la capacidad de intercambio, aumenta la reserva de nutrientes minerales y la capacidad de intercambiarlos con el medio líquido según las necesidades de las plantas, disminuyendo las pérdidas por lixiviación. Recuerden que la materia orgánica de las arcillas son grandes retenedores de los nutrientes que pueden ser intercambiables. Provee de nutrientes en forma orgánica. Favorece la solubilidad de los elementos minerales. Origina compuestos más estables y mediante la quelación y complejación da lugar a uniones con microelementos que impiden su pérdida y facilitan su asimilación por el vegetal. Mantienen las reservas orgánicas de nitrógeno en el suelo. Y finalmente, con respecto a los parámetros biológicos,
sobre la rizósfera, equilibra la porosidad del suelo, por lo que favorece el intercambio de gases en la zona radicular, favorece la simbiosis de micorrizas y Rhizobium. Sobre los organismos, aumenta la biodiversidad al aumentar el número de hábitats, la cantidad de nutrientes y de energía y el número de presas. Regula la actividad de los organismos, favoreciendo la biotransformación de las sustancias orgánicas y la formación de sustancias húmicas. Y finalmente, sobre la planta, favorece la germinación de las semillas, activa la formación de raíces en la planta y su mejor desarrollo al conseguir suelos más grumosos. Mejora la resistencia de la planta frente a enfermedades y plagas y equilibra mejor su estado nutritivo. Contrarresta el efecto de toxinas y biocidas. Chicos, espero que les haya quedado claro y que hayan entendido muy bien esta parte de la materia, parte súper importante. Y bueno, nos vamos a estar viendo entonces el día martes. Que estén muy bien.